Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Siguiendo con la exposición de las clases virtuales, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del curso de Personas, Ciudadanía y Cívica. Dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta clase virtual. Y pues, primero, antes de empezar, indicarles que en estos días que nos encontramos en una cuarentena a consecuencia de esta pandemia mundial que es del COVID-19 o coronavirus, tenemos que asumir diferentes responsabilidades. Y una de esas responsabilidades, chicos, es que cada vez que vayan a hacer compras, pues lavarse las manos, ¿no es cierto? Es en todo momento. La prevención viene de nosotros. Cumplámosla, es muy importante. Evitar el contagio, evitar que este virus se propague y pues que siga afectando a más personas, ¿no es cierto? Han visto en las noticias los problemas que hubo en China, en Italia, en España, ahora en Estados Unidos, que los casos de infectados ya superan casi el millón. Entonces nosotros, como ciudadanos responsables, tenemos que respetar este decreto, este estado de emergencia nacional que dio el presidente Martín Vizcarra y que nosotros tenemos que asumir. ¿No es cierto? Son limitaciones que nos ha dado y que nos restringen. Por ejemplo, el libre tránsito después de las 6 de la tarde. Entonces nosotros tenemos que asumir. Bueno, chicos, el día de hoy hemos preparado esta presente sesión de clases titulada Construyendo nuestra ciudadanía. Como vemos en la imagen, vemos un escudo nacional del Perú, ¿verdad? ¿Qué nos representa? ¿Qué es identidad? ¿Cómo construimos nosotros una identidad? Para interpretar y entender este mensaje, voy a dar lectura a la parte inferior que dice, ser peruano es más que suerte, es un privilegio haber nacido en esta hermosa tierra. Muchas veces se piensa que ser ciudadano es condición que solamente reciben las personas mayores. Para construir nuestra identidad tenemos que ser responsables con los demás. A eso se va a llamar ser un ciudadano responsable. Para ello, chicos, vamos a empezar con una reflexión muy importante. Y voy a dar lectura. Mamá, ¿qué haces con tantos libros? El hijo le responde, son libros que ya no utilizo y quiero donarlos a la biblioteca de mi colegio. Sé que otros niños lo van a necesitar. La mamá dice, ¿son libros de DPCC? ¿Qué es? Hijo, sí, así se llama el área. Nos ayuda a conocernos y querernos como persona y ser mejores ciudadanos. Me ha ayudado a entender que mis acciones, por ejemplo, donando mis libros a la biblioteca, incentiva a la lectura a mis compañeros y apoya a mi comunidad educativa. La mamá le responde, yo llevé un curso similar llamado Educación Cívica, donde estudiaba los símbolos, nuestros seres patrios, pero ¿por qué estudiar ciudadanía si aún eres menor de edad? Esta interrogante, de esta reflexión, nos da a entender de que hacia el momento de la actualidad, el modo de educación está cambiando. Hay temas en los cuales comprometen ya desde jóvenes, desde niños, desde adolescentes, a una ciudadanía responsable. Ser ciudadano no solamente es tener 18 años y ya hacer tu vida lo que quieres. No, ser ciudadano significa ser desde niño responsable, cumplir los deberes, las normas que nos da el Estado peruano. Para ello, chicos, voy a llamar a una reflexión y a una pregunta. La primera pregunta es, ¿estás de acuerdo que el hijo pueda donar sus libros para que sea de apoyo a sus compañeros? Pregúntense, ¿ustedes creen que haciendo esa acción el niño está haciendo una buena acción ciudadana? Piensen, ¿ustedes creen que sí o que no? Me responden en las preguntas que les voy a hacer. Es importante también entender, chicos, cuando nosotros vamos a empezar a construir nuestra identidad, tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos. Y es una de las claves importantes para el éxito de una sociedad, construyendo nuestra identidad basada en nuestra ciudadanía, construyendo nuestra identidad. Vamos a seguir con la clase y vamos a empezar explicando el tema del sentido de pertenencia y la identidad. En esta parte, chicos, vamos a entender a qué se refiere pertenecer a algo, identificarnos con algo. Yo les hago un ejemplo, un ejemplo, ¿no?
En su casa ustedes son una familia, tienes tu hermano, tu hermana, tienes tu papá, tu mamá. Ese conjunto es como un equipo, ¿no es cierto? A ese equipo ustedes, desde que son niños y que forman parte de ese equipo, se sienten identificados, ¿no es cierto? Para lo cual es nuestro primer inicio para formar nuestra identidad como ciudadanos. Y la segunda es la relación que existe con los demás. Para entender este tema vamos a hablar un poco sobre que la familia construye el primer espacio para iniciar el proceso de formación de nuestra identidad. ¿Cómo nos vamos a sentir identificados si no conocemos algo a lo cual queremos identificarnos? Para lo cual, el primer lugar donde nosotros nos vamos a identificar es nuestro hogar. En este proceso nosotros vamos desarrollando un sentido de pertenencia, es decir, nos sentimos parte de un grupo. Nuestra familia viene a ser nuestro equipo, en la cual se constituye de mamá, de papá, de nuestros hermanos y de nosotros. Eso es nuestro primer sentido de pertenencia, porque pertenecemos a algo, nos identificamos con algo. Y nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos un nombre y nuestro apellido que nos identifica y que nos hace diferentes a otras personas. Pero este sentido de pertenencia se va haciendo más complejo mientras nosotros nos hacemos más grandes. Cuando empezamos a ir a nuestro colegio o cuando nosotros empezamos a ir, por ejemplo, a nuestra comunidad, a nuestro distrito, que tiene diferentes actividades, nuestra identidad ya no solamente queda en nuestro hogar, sino que también va creciendo. Y a la par de que nos vamos expandiendo, ese sentido de pertenencia ya no solamente es suficiente tener una familia, sino que vas a tener un grupo de amigos y te vas a identificar también con tu cultura, con tu identidad, ¿no es cierto? Gracias a estos lazos de pertenencia, nosotros adquirimos costumbres, hábitos comunes, así como responsabilidades con grupos e instituciones y personas. Al sentirnos parte de una institución, de un grupo de personas, nosotros podemos buscar el bien común del mismo. Nosotros podemos aportar a que el lugar en el cual nosotros nos sintamos identificados crezca, desarrolle y funcione de mejor manera. Para ello depende de todos nosotros, ¿no es cierto? Siempre es bueno identificarnos primero con nosotros mismos, saber cuáles son nuestras cualidades, saber cuáles son nuestros talentos, para que nosotros podamos planificar nuestro proyecto de vida. ¿Qué queremos de acá 5 años? ¿Qué queremos de acá 10 años? Es muy importante sentirnos identificados, darle un valor de pertenencia a lo que es nuestro, nuestra cultura, nadie nos los va a quitar. Ahora, ¿qué nos identifica como peruanos y peruanas? Nos identifica como peruanos y peruanas el compartir un mismo territorio, nuestra historia en común. Aunque yo les diré, sabemos algo de la cultura lambayeque, sabemos algo de la cultura tiahuanaco, quizá no, ¿verdad? Pero nosotros como ciudadanos responsables que construimos nuestra identidad para dar valor a algo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es saber nuestra cultura, saber nuestro pasado milenario, nuestra gastronomía que es famosa a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, lo primero es saber identificarnos con nuestra propia cultura. Es muy importante. Y vamos a seguir con la clase y vamos a empezar hablando de que, entonces, profesor, ¿qué es la ciudadanía? Para ello, voy a llamar a una reflexión de el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson hace una reflexión y nos dice, una ciudadanía informada es el único depositario verdadero de la voluntad del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Si este grupo de personas que vemos en la imagen está preparada, informada sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, sus obligaciones, sabrá elegir un buen representante que les va a hacer llegar sus necesidades, ¿no es cierto? La ciudadanía es no solamente tener 18 años y tener tu DNI azul, no. Es desde niños formar el civismo, el respeto y saber ser parte y buscar siempre el bien común de la sociedad, de nuestro grupo de estudiantes. Por ejemplo, si eres un compañero, ser un buen ciudadano implica eso, ¿verdad? Y pues para ello vamos a entender cómo se logró ser un ciudadano. ¿Ustedes creen que ha sido fácil de un día para otro decir que todos tenemos derechos, que todos tenemos
deberes, y que yo tengo, por ejemplo, el derecho a la libertad, que yo desde que nazco ya soy libre, que desde niño ya tengo el derecho al estudio, a la salud. No. La ciudadanía, chicos, fue un trabajo bien arduo y bien complicado para muchas personas, para muchas sociedades a lo largo de la historia. Hubo bastante sacrificio. Si bien el concepto de ciudadanía aparece por primera vez, chicos, en Grecia, tenemos que entender que este concepto de ciudadanía ya existía mucho antes. Las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos humanos a nivel mundial se manejaban de una forma de gobierno en el cual no existía una orden piramidal en la cual alguien estaba en la cabeza. No había alguien que obligara a los demás. Lo que había era un gobierno llamado matriarcado o patriarcado, un gobierno gobernado por un hombre o por una mujer. Principalmente en esta época habían grupos, un grupo de familia, una horda, un clan que vivían en diferentes lugares, normalmente siempre en familias, iban de diferente lugar en diferente lugar y la persona mayor era aquella persona que los representaba. Y los demás eran miembros integrantes de esa familia. Pero ya pasando un tiempo en Grecia, principalmente en Atenas, tenemos que entender que la ciudad más importante del conocimiento de Grecia viene a ser Atenas, surge por primera vez ese concepto de ser ciudadano. La ciudadanía era un principio importante que solamente gozaban las personas importantes, los filósofos, aquellas personas que eran de Atenas, que se dedicaban a la sabiduría, al conocimiento, los filósofos, por ejemplo. Fue el primer inicio para entender de qué es ciudadano, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos de ese ciudadano. Pero existía esclavitud, seguía existiendo esclavitud. Pasó un tiempo después y ya llegamos a la época romana. Esta cultura clásica, los romanos, una de las características es que a la ciudadanía le dieron derechos y deberes, pero basada en una forma de gobierno, el derecho. El derecho fue la base fundamental para que existiera la ciudadanía. Seguía habiendo esclavos, sí, seguían existiendo esclavos, pero ya teníamos un concepto más claro de que un ciudadano cumple derechos y cumple deberes. ¿Estamos de acuerdo? Seguía existiendo esclavitud, seguía existiendo esclavitud. Y ingresamos y terminamos a esta parte, la edad antigua, y empezamos a la edad media. Y en la edad media, ¿qué va ocurriendo, chicos? En la edad media empieza la forma de gobierno en el cual la religión adquiere un poder importante. El Papa. El Papa asume, y principalmente los reyes, asumen un poder tan fuerte que las personas no hablaban de derecho, no hablaban de deberes, sino lo que hablaban de explotación. Existían señores feudales que tenían vasallos que trabajaban sus tierras y que estas personas les pertenecían al rey o principalmente a los señores feudales. O sea, eran propiedad de otras personas, no eran libres. No tenían ese concepto de que un ciudadano es libre porque tiene sus derechos y sus deberes. No. Y en la edad moderna ya va surgiendo otro pensamiento de libertad, de democracia. Y en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, surge una nueva corriente ideológica gracias al positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que habla de este tema, en la cual lo que buscamos es que un ciudadano que desde que nace ya tiene sus derechos, derecho a la vida, derecho a la salud y diferentes derechos que son inmutables, que no lo puede transferir y que son propios del ser humano. Pero no fue solamente eso. En la actualidad, en la edad contemporánea, las mujeres vienen luchando para que también su voz se sienta y se escuche y sean consideradas como tal en el trabajo, en la vida diaria. Tenemos que entender que hace 40 años atrás, las mujeres no podían escoger al presidente, no eran consideradas. Se ponen a pensar de que es algo gracioso o quizás algo sorprendente, ¿no? Porque la mujer es la pieza fundamental de la familia. Entonces, algo curioso.
Y tenemos un concepto en la parte inferior que dice que la ciudadanía es un proceso en construcción permanente en el que las personas se van construyendo como sujeto de derechos y deberes. Todo ciudadano que desde que nace va construyendo ese concepto de ciudadanía dependiendo de su familia, su hogar, su comunidad, son los lugares en los cuales lo moldea. Pero también está en constante cambio, está en un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque las sociedades también van cambiando y el término de ciudadanía ya no solamente queda en el ámbito físico, en un territorio. Yo me identifico con Perú porque estoy en el territorio peruano, no, sino que en la actualidad, con la globalización, con las tecnologías, empieza a haber ciudadanos digitales, en el cual tú estás físicamente en un lugar, pero puede que tengas derechos, puede que estés estudiando, no sé, en otro país, también tienes alguna ventaja. Entonces, tenemos que cambiar la forma de pensar de cómo estamos transformando nuestras sociedades y cómo nosotros como ciudadanos vamos formando un nuevo concepto del mismo, ¿no es cierto? Vamos ganando cada vez más derechos, o quizás lo vamos perdiendo, o también vamos ganando más deberes que derechos, ¿no es cierto? Siempre es bueno pensar estos temas, que son muy importantes. Una de las claves también importantes es que gracias a la ciudadanía nosotros podemos participar activamente en los asuntos públicos, ¿no es cierto? Podemos lanzarnos mediante la democracia, a ser alcaldes, a ser regidores, a ser presidentes o ejercer diferentes funciones públicas. También el Estado, como representante máximo de un país, garantiza que todos los ciudadanos van a cumplir y también va a hacer cumplir sus derechos y obligaciones. ¿Quién es el encargado de velar por sus ciudadanos? El Estado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hablando de qué es ciudadanía, qué es deberes, entendemos de que un derecho son normas de carácter general y universal que orientan las acciones de un ser humano. Todos nosotros que somos peruanos y estamos dentro del territorio patrio, estamos parte de estos derechos. Nosotros asumimos desde que nacemos estos derechos. Ya nacemos ya con estos derechos propios, pero también nacemos con deberes, con responsabilidades, que todo ciudadano desde que es niño va asumiendo progresivamente esos deberes, ¿no es cierto? Y es muy importante. Ya llegamos al punto en el cual en la parte inferior vemos al coronavirus, ¿no? En forma de corona, ¿no? Ahí lo podemos ver. Ya esta parte vemos una imagen del presidente Martín Vizcarra con sus ministros. Y en el medio vemos el concepto de ciudadanía o la letra de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esos derechos y esos deberes, el Estado, por circunstancias que no son a menudo frecuentes, tiende a limitar esos derechos. No digo que el Estado elimine esos derechos, no se puede, sino que limita. Por ejemplo, ustedes me dicen, profesor, si yo salgo después de las 6, ya estoy infringiendo, pero no se supone que yo soy libre de poder hacer lo que quiera. Sí, tienes todo el derecho de hacer con tu vida lo que quieras, pero ¿qué ocurre? Cuando el Estado se encuentra en emergencia, el estado de emergencia nacional decretado mediante un decreto de urgencia, el Estado lo que hace es limita nuestros derechos. No los elimina, simplemente da restricciones. ¿Para qué? Para combatir al coronavirus. Y una de las claves importantes es que el virus se contagia de persona a persona cuando hay aglomeración de personas. Entonces, lo primordial es mantener la distancia, estar en casa. Sé que ya pasaron los días, ya nos estamos aburriendo, quizás ya no sabemos qué hacer, pero tenemos que asumir y acatar como buenos ciudadanos las disposiciones que nos da nuestro presidente para beneficio de todos nosotros. Entonces, chicos, eso sería principalmente el concepto de ciudadanía. ¿Y qué es la ciudadanía? La formación de ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué nos da a entender esta parte? Y vemos una imagen, ¿no? Con diferentes personas en ahí. La formación de ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué debemos aprender para poder desarrollarnos como ciudadanos y ciudadanas? Hay diferentes formas y diferentes características que nos da una cierta limitación propia de cada uno y que nos hace diferentes. Pero nos vamos formando para ser buenos ciudadanos desde nuestro hogar. Para ello existen
diferentes características que nosotros debemos asumir para ser buenos ciudadanos. Y la primera es reconocer que los demás ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos que tú. Tú no puedes decir, espero que las demás personas me respeten cuando tú mismo estás infringiendo ese derecho. No podemos nosotros exigir algo, pero que nosotros no respetamos ese concepto. Hay una frase muy antigua de una civilización de Medio Oriente, de Mesopotamia, que hablaba del ojo por ojo, diente por diente. Es lo mismo en la actualidad, pero con limitaciones. Nosotros decimos, yo espero que las demás personas respeten mi forma de pensar o mi opinión, pero ¿qué esperamos? Que también nosotros sepamos respetar las opiniones de los demás. La clave importante aquí es la tolerancia. Tenemos que buscar siempre el bien común de las demás personas. Fortalecer eso es muy importante para que nuestro grupo de amigos o nuestra sociedad crezca en una sociedad de democracia. El segundo punto es dialogar para encontrar formas de organizaciones como colectivos. Nosotros, en un estado de derecho, de democracia, el hecho de ser ciudadanos nos da la cualidad y las herramientas para poder participar de la vida pública. Si algo no nos gusta, nosotros no podemos ir a un lugar y pues hacer huelga de hambre y hacer tu cadena y amarrarte y esperar que te atiendan. No, nosotros, personas racionales que pensamos, si queremos buscar las soluciones, lo mejor es siempre agruparnos. Buscar, por ejemplo, un colectivo que cuide la naturaleza, que esté en contra de los árboles. Quizás una voz no sea escuchada, pero unas 1000 voces va a ser escuchada por la sociedad, ¿verdad? El tercer punto es reflexionar sobre los asuntos que afectan a todos y tomar conciencia y asumir una posición frente a ellos. Llamo una reflexión en esta parte a consecuencia del coronavirus. Ustedes han visto que en los primeros días de esta cuarentena la gente no hacía caso, ¿no es cierto? Y tenemos que asumir una posición frente a ellos. Pensar y decir, pero ¿por qué la gente no es buen ciudadano y no cumple esta norma dada por el Estado que restringe el tránsito? ¿Por qué? Nosotros como buenos ciudadanos tenemos que reflexionar y asumir nuestra responsabilidad tan importante que es de acatar el reglamento de inmovilización nacional. Es muy importante. El tercer punto es saber cómo actuar para buscar el bien común. Nuestra meta como ciudadanos siempre va a ser buscar el bien común. ¿Y qué es el bien común? Es respetar a los demás, buscar que los demás estén satisfechos también con el accionar que nosotros hacemos a ellos. Ser personas respetuosas es la cualidad más importante de una sociedad en democracia. Y pues chicos, eso sería la primera parte del curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en relación a construyendo nuestra ciudadanía. Gracias.